Hola, buenos días a todos. Soy Antonio Alba, esto es Voces del Agro con Grupo FICO y hoy os presentamos el cuarto capítulo que vamos a hacer sobre la serie de podcasts que estamos lanzando desde Grupo FICO. Y hoy tenemos una invitada especial en Voces del Agro. Hoy tenemos una bolsa de cultivo, porque lo que vamos a hablar es de las distintas fases de riego en cultivo hidropónico y, como no, pues la gran protagonista son las bolsas de cultivo. Obviamente en nuestro sustrato, y por eso hemos traído una tabla de fibra de coco, pero podríamos haber invitado a una tabla de lana o una tabla de perlita, que son los sustratos principales. Obviamente, a medida que vamos a ir viendo pues las particularidades del riego, pues se pueden ver distintas, podemos decir, características que pueden hacer que los riegos cambien en un momento dado en función de las características físicas y químicas de los sustratos. De eso también en su momento ya hablamos. Entonces vamos a entrar en materia. Sí quiero comentar que todas las diapositivas que vamos a comentar de esta presentación van a estar disponibles pues en las redes, tanto en YouTube como en Instagram, LinkedIn, etcétera. Y como se escribe un blog en nuestra página web, pues en el blog luego pues podéis tener más información detallada. Lo digo porque cuando vamos a hablar de las fases de riego puede ser que haya alguna fase que sea un poquito más árida o difícil de comprender, y es necesario pues hacer una revisión o tener una ampliación de la explicación. Por supuesto, estáis todos invitados. Si queréis mandar un correo, queréis alguna extensión de la explicación o alguna aclaración, pues por supuesto nos podéis escribir por redes y intentaremos aclarar las dudas en la medida de lo posible. Por ahora vamos a comenzar. Ya os digo, capítulo 4, las fases del riego en hidroponía. Vamos a ver un índice de contenido. Una sería las distintas estrategias de riego, qué es lo que hay que tener en cuenta para elaborar una correcta estrategia de riego. Vamos a ver también algo que es muy importante, que es cómo dimensionar bien una unidad de riego. Luego vamos directamente a lo que son las distintas fases de riego, recomendaciones y unas consideraciones o resumen final. En cuanto a las estrategias de riego, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Mirad, tenemos que estar siempre pendientes, pensando en qué invierte nuestro cultivo la energía que recibe. Entonces, si la energía que está recibiendo nuestra planta la valoramos sobre 10 o sobre 100, imaginaros que el 100% de la energía disponible durante el día, fijaros que el 48% de la energía que utiliza la planta durante el día es simplemente para transpiración, es decir, para mantenerse hidratada. Un 31%, un poquito más de un 31% es energía transmitida por la hoja. Me refiero cuando la hoja actúa como podemos decir, como una máquina de aire acondicionado, como una máquina termodinámica. A medida que se va calentando, pues va compensando esas temperaturas con el medio, y entonces invierte un 30% de energía en transmitir calor la hoja, y aproximadamente un poquito menos de un 20% se pierde por radiación. Si hago la suma entre lo que suma transpiración, lo que suma la energía de transmisión de la hoja y lo que suma lo que se pierde por radiación, resulta que menos de un 1%, es importante, menos de un 1% invierte nuestra planta en hacer fotosíntesis. Entonces, claro, si lo ves desde ese punto de vista, se vuelve todavía más relevante, más importante el riego, porque realmente lo que nosotros, sobre todo en fincas de media baja tecnología, en fincas de media alta o alta tecnología,
sí que podemos influir en la planta a través del manejo del clima, pero en media baja tecnología lo único que activamente podemos manejar es el riego. Por tanto, el tener la planta bien hidratada con unas buenas tasas de transpiración es de vital importancia para que al final del día tengamos suficiente capacidad para que la planta haga una transformación de azúcares adecuada, ¿vale? En cuanto a las estrategias de riego, debemos de pensar y hacernos el planteamiento de cómo debemos de regar en el ciclo de 24 horas. Claro, es fácil que caigamos en la tentación de decir, bueno, vale, pero lo que es el riego activo solo lo vamos a hacer durante el día. Sí, eso está claro, que solo en principio, a priori, podemos decir que la concentración de la fase activa de riego va a ser durante la fase luminosa del día, es decir, cuando tenemos sol, pero para entender bien cómo tenemos que regar, no nos debemos de olvidar de qué ocurre ni en la fase de pre-salida del sol, ni en la fase pre-nocturna, ni durante la noche, que ahora vamos a ver lo importante que es la fase nocturna. De hecho, lo que se conoce como fase 3 del riego es una fase pasiva de riego, pero es tener en cuenta de forma muy definitiva qué ocurre durante la noche. Ahora vamos a ver bien qué significa la fase nocturna, pero lo que ocurre durante la fase nocturna es tremendamente importante porque te condiciona cómo tienes que regar al día siguiente. En cuanto a las estrategias de riego, también hay que decir otra cosa. Hay que tener muy en cuenta que lo importante realmente es concebir el riego como una concatenación de días. No podemos pensar que el riego, cada día que llego a mi finca, voy a ver qué hago con el riego hoy. No, tengo que incluso pensar qué ha ocurrido en mi finca, qué ha ocurrido con el riego en los 3, 4, 5 días anteriores para determinar qué es lo que voy a hacer con el riego durante ese día. Y por supuesto, y lo iremos viendo, el factor capital es tener en cuenta la luz, porque es el desencadenante tanto de la transpiración como de la fotosíntesis de la planta. Por tanto, si nos preguntamos cuáles son los criterios que tengo que manejar para manejar el riego, la respuesta es la luz, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos aumentar la precisión y cómo podemos realmente ver qué está ocurriendo en nuestras bolsas de cultivo? Pues lo que estamos utilizando son, ahí lo veis en la imagen, son las sondas Steros 12, son del fabricante Meter. Son sondas tremendamente robustas, muy fiables, no se descalibran, no se rompen, te dan una información muy, muy interesante, muy concreta, muy concisa y te ayudan bastante a entender qué está pasando en cualquier tipo de sustrato. Yo la recomiendo totalmente porque llevamos mucho tiempo trabajando ya con ellas y desde luego son sondas que dan garantía. Hay otras sondas en el mercado que también funcionan muy bien, pero en concreto las Steros 12 están funcionando y dando una información muy relevante. Estas sondas lo que están ofreciendo son tres tipos de información distintas. El porcentaje volumétrico de humedad, la conductividad eléctrica del medio poroso, es decir, dentro del sustrato, y otro valor que también es de vital importancia, que es la temperatura del medio, la temperatura del sustrato. Indicar que las sondas se pueden utilizar tanto en hidropónico como en suelo. En suelo también están dando resultados muy muy buenos, pero en especial, tal y como veis ahí en la imagen, colocando la sonda de forma lateral en el sustrato da información bastante relevante. Dentro de las estrategias de riego, ¿cuáles son las consideraciones generales a tener en cuenta? Uno, los riegos hay que establecerlos, como hemos dicho,
el valor clave es la luz, pero también hay otros valores que son importantes a la hora de decidir cuánto tenemos que regar, como el estado fisiológico de la planta, las DPV, por ejemplo, es decir, la humedad relativa a la temperatura que tenemos, la ventilación, si hace más viento, si hace menos viento. Todo ese tipo de consideraciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de regar. Pero vuelvo a remarcar que lo importante son ir determinando el número de riegos en función de la luz acumulada. Es decir, hay que tener muy en cuenta, cuando hago un riego, tenemos que poner como una especie de contador en la cabeza. Entonces, cuando hago un riego, el contador de la luz acumulada se pone a cero. Entonces, yo tengo que pensar que tengo que acumular un mínimo de luz para volver a regar otra vez. Esto es súper importante porque eso nos va a hacer que la humedad y la conductividad en los sustratos esté muy homogénea, muy estable. Es decir, en tanto en cuanto empiezo a ver que entre un riego y otro consigo acumular las mismas cantidades de luz, voy a ver que los drenajes se me estabilizan, la humedad en el sustrato se estabiliza y la conductividad también. ¿Vale? Importante, muy importante, el tema del drenaje. El tema del drenaje, en algunas ocasiones que hemos estado discutiendo tanto con colegas como con agricultores, con técnicos me refiero, el tema del drenaje no es un objetivo, nunca debe ser un objetivo final. Es decir, yo no tengo que regar pensando en conseguir un drenaje determinado. El drenaje es un método de medición o de aproximación hacia la realidad de lo que está ocurriendo a nivel de riego, pero es un método con unas aproximaciones bastante, podemos decir, gruesas. A día de hoy, gracias a, como hemos hablado, gracias a las sondas, a las TEROS, ya tenemos información directamente del sustrato de qué está pasando con la humedad y la conductividad. Por tanto, seguir mirando el drenaje como un factor determinante no tiene sentido, o podríamos ver el drenaje como un valor secundario, incluso diríamos que terciario, pero no como un valor prioritario. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si yo, por ejemplo, estoy como estamos ahora en fase de verano y estoy utilizando riegos de refilling, que un riego de refilling son riegos que se dan muy temprano en la mañana para poner la conductividad y la humedad idónea para que en cuanto haya actividad de planta, la planta tenga agua fácilmente disponible. Si yo estoy utilizando riegos de refilling, es muy fácil que muy pronto en la mañana yo tenga drenaje y por tanto es muy fácil que en el centro del día o al final del día incluso esté con porcentajes de drenaje muy elevados. Por tanto, puedo pensar que estoy regando más de la cuenta, pero en realidad es que tengo que hacerlo porque las condiciones de clima así me lo requieren. Si yo, por ejemplo, en tercera fase de riego, en fase nocturna, tengo pocos saltos de humedad entre el último riego del día y el primer riego de la del primer riego de la mañana del día siguiente, si tengo muy pocos saltos de humedad, es muy fácil que los porcentajes de drenaje los tenga elevados o viceversa, o que tenga unas secas por la noche muy fuertes y entonces que me cueste en un momento dado agarrar los porcentajes de drenaje que tengo en cabeza. Hay máquinas de riego que tienen bandejas inteligentes que tú le marcas un porcentaje de drenaje y la máquina te va ajustando ese porcentaje de drenaje o va buscando ese porcentaje de drenaje como objetivo. Ya lo comento, lo he probado con distintas casas de riego y cuando no metes otros parámetros por medio, como por ejemplo la luz, como solo le pongas el parámetro de objetivo del drenaje, no funciona. ¿Por qué no funcionan? Porque tú, si en un primer riego del día, si tú le marcas un 25% de drenaje y tú el primer riego del día, por ejemplo, estás en drenaje cero, la máquina lo que va a hacer es intentar darte un riego lo antes posible porque tiene que aproximarse a ese riego y además va a intentar darte un riego que se vaya al 50%. ¿Para qué?
para que si el primer riego tengo 0 y el segundo riego tengo 50, la máquina interpreta, lógicamente, que la media es del 25 y que estoy en lo correcto. Pero todos sabéis que no es así. Si estoy en un segundo riego del día y ya estoy en un 50% de drenaje, estoy encharcando. Entonces, ahí es donde empiezan a venir los problemas. ¿Qué ocurre? Viene el siguiente riego, por poco que riegue, voy a estar también en un 35, en un 40 o incluso en un 50% de drenaje. Entonces la máquina, ¿qué dice? Bueno, ya me he pasado el objetivo de drenaje. Entonces cuando tengo la luz con máxima radiación solar, resulta que la máquina me está diciendo que ahora tengo que dejar pausas más amplias porque tengo que bajar el porcentaje de drenaje. Entonces voy a contrapié. Cuando tengo menos luz voy regando más y cuando tengo más luz voy regando menos. Por tanto, pues se generan problemas en el control del cultivo. ¿Vale? Y por último, en cuanto a las estrategias de riego, hay que tener en cuenta la fase 3, que es el porcentaje de caída de humedad entre el último riego del día y el primer riego del día siguiente. Esa es la fase 3. La fase 3 no es solo qué pasa a partir de la puesta del sol, es qué pasa exactamente a partir del último riego del día y justo en el momento en el que estoy dando el primer riego de la mañana del día siguiente. Esa es la fase 3 y hay que tener muy en cuenta qué ocurre ahí. En cuanto a las estrategias de riego, vamos a aclarar qué es un riego corto, qué es un riego medio y qué es un riego largo. Veréis, un riego corto se establece como que son riegos de un 3% o menos del volumen total del sustrato. Del volumen del sustrato. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos un sustrato que tiene 29 litros, pues un riego corto sería lo que yo voy a poner en la bolsa de cultivo de agua que corresponda a un 3% o menos del total del volumen del sustrato, ¿vale? En el caso de un riego estándar, estaría aproximadamente sobre un 3 o un 4, y todo lo que vaya por encima de un 4% en adelante ya se considera como un riego largo, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo rápido. Con un sustrato de este tipo, un riego corto que sería aproximadamente un 2%, con un sustrato de 29 litros, rozando los 30 litros para hacer cifras redondas, con un sustrato de 30 litros, un riego corto aproximadamente un 2%, pues serían 600 cc. Si tengo 3 goteros, pues serían 200 cc goteros. Eso sería un riego corto. Un riego medio, que es aproximadamente un 3%, serían 900 cc, que serían 300 cc por gotero, y un riego largo, que sería todo lo que vaya por encima de un 4%, pues serían 1200 cc, o si tengo 3 goteros en bolsa, pues serían 400 cc por gotero. En tiempo, pues si son goteros de 3 litros hora, teniendo en cuenta que fueran goteros de 3 litros hora, pues 4 minutos sería un riego corto, 6 minutos aproximadamente sería un riego medio, y todo lo que vaya por encima de 8 minutos ya serían riegos largos. Muy importante. Puedes regar corto, puedes regar medio o puedes regar largo. Puedes regar como quieras. Si riegas corto, tienes que acumular menos luz entre riegos. Si riegas medio, tendrás que acumular un poquito más. Y si haces riegos largos, tienes que acumular mucha más luz entre riegos. Esto es importante. Es decir, normalmente hay que establecer las famosas relaciones que ya hemos hablado de los mililitros por metro cuadrado por cada julio centímetro cuadrado de luz incidente. Entonces, acordaros que antes estábamos comentando que cada vez que doy un riego, nosotros mentalmente lo que tenemos que pensar es que se pone un contador a cero de luz a partir de ahí. Entonces, tengo que intentar mantener aproximadamente entre 1,2 a 2 mililitros metro cuadrado por cada julio centímetro cuadrado de luz. Entonces, independientemente de que riegue corto, medio o largo, en volumen de riego, tengo que adaptar la pausa que hago entre riegos para acumular la suficiente luz para estar en estos ratios de relación agua-luz. Es indispensable. Hay que hacerlo. Si no, no nos sirve de nada decir estoy regando corto, estoy regando medio
o estoy regando largo. Si no mantengo las pausas correctas entre riegos, no hago nada. Importante también, sobre todo de cara a cuando estamos en fincas nuevas, es importante que dimensionemos bien la unidad de riego, ¿vale? Entonces hay una fórmula para dimensionar bien las unidades de riego, una fórmula bastante sencilla, que son establecer los goteros metro cuadrado, lo multiplico por la capacidad, el caudal que tiene el gotero, y lo divido entre el número de sectores o las secciones que tengo del invernadero. Ponemos un ejemplo. Si yo tengo 2,5 goteros metro cuadrado y los goteros tienen un caudal de 2 litros hora y tengo 4 sectores de riego, eso me da que la máxima capacidad de riego, la máxima capacidad que voy a tener para poder abastecer de agua, es de 1,25 litros metro cuadrado a la hora. ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante porque, como veis en esta diapositiva, en la parte derecha hay un gráfico que te relaciona la transpiración de la planta, que está entre 0 y 6, y la luz acumulada desde el punto de vista energético en julio centímetro cuadrado, que está ahí entre 200 y 2800. Tenemos que tener en cuenta que para una planta de tomate adulto podemos tener más o menos calibrar entre 6 y 8 ramos por cada 1000 julios centímetros cuadrados que tenemos, implica que vamos a tener 2 litros metro cuadrado de transpiración. Entonces, imaginaros cuando estamos viendo nuestra información de la luz, si tengo una planta de tomate adulta que simplemente por la acumulación, por esa energía que está recibiendo la planta, ya la planta está transpirando 2 litros metro cuadrado. Si quiero mantener conductividad, si quiero mantener humedad en el sustrato, tengo que ajustar muy bien la unidad de riego. Esto lo digo porque podría darse el caso de que por cuestiones de luz nosotros tengamos momentos en los que la unidad de riego no sea capaz de abastecer de agua las necesidades que tiene mi cultivo. Esto es muy importante. Entonces, si yo fuera a montar una finca nueva y tengo que dimensionar mi finca, aparte de utilizar esta formulita que os he enseñado, me iría cuándo voy a tener cultivo en las condiciones más desfavorables de luz, es decir, cuándo voy a estar cultivando con las condiciones de luz más desfavorables, me refiero en sentido de luz acumulada, cuándo voy a tener más luz acumulada, hago el cálculo y entonces dimensiono mi sistema de riego en función de las necesidades que voy a tener. Porque hay muchas fincas que intentamos dar más frecuencia de riego y resulta que no es viable porque el sistema de riego no está bien dimensionado. Entramos a la fase 1 de riego. Veréis, la fase 1 de riego va desde el momento de salida del sol hasta que empezamos a alcanzar el drenaje objetivo, ¿vale? Hasta que tenemos esa zona de drenaje objetivo. ¿Cuáles son los puntos clave de esta fase de riego? Los puntos clave es, primero, tener muy en cuenta qué ha ocurrido durante la noche anterior. Eso es fundamental. Es decir, yo no puedo establecerme un criterio claro y objetivo de riego en fase 1 hasta que no sepa qué ha pasado durante la noche anterior. Por eso es tan importante, ahora que se están poniendo de moda y que yo creo que es una innovación tremendamente interesante y súper positiva para el campo, la utilización de equipos de monitoreo en continuo. Es súper importante porque con la incorporación de los equipos de monitoreo en continuo podemos ver exactamente qué está ocurriendo a nivel del sustrato en la concatenación de días. Y eso sí que nos permite tomar decisiones de riego objetivas porque sabemos qué ha pasado con el sustrato durante la fase nocturna del día anterior. Luego, segundo punto que tenemos que tener en cuenta: ¿cuánto pierdo de humedad en el sustrato desde salida del sol? Me explico. Si yo, por ejemplo, desde salida del sol, con un sustrato de 30 litros de volumen, estoy perdiendo un 1% de porcentaje volumétrico de humedad, si son 30 litros,
Eso son 30.000 cc lo que tengo en una bolsa de cultivo, pues entonces estoy perdiendo 300 cc. Eso tengo que tenerlo en cuenta desde que sale el sol. Entonces, no es simplemente decir, bueno, ¿cuántos riegos voy a dar en esta fase? Sino que tengo que tener en cuenta cuánto he perdido en fase 3 del día anterior, es decir, en fase nocturna, qué porcentaje, más el porcentaje que pierdo desde salida del sol. Eso también tengo que tenerlo en cuenta. Y luego, obviamente, en función de la luz que vayamos acumulando, hay que tener en cuenta la propia transpiración de la planta, ¿vale? Aquí, como veis en la gráfica, se observa perfectamente cómo tenemos en la parte izquierda de la gráfica la salida del sol, luego tenemos el momento del primer riego. Entonces, entre salida del sol y el primer riego ya tenemos una pérdida de humedad del sustrato, hay que tenerla en cuenta, y luego vamos a establecer una serie de criterios de riegos cortos para ir rellenando, o el famoso refilling del sustrato, para que llegara al punto de máxima necesidad de la planta con la humedad idónea, la conductividad idónea y sobre todo con el drenaje que nos confirme el drenaje que estamos podemos decir, en la zona correcta de trabajo. Entonces ponemos un caso práctico. Si desde salida del sol tenemos un 1,5% de pérdida de peso del sustrato y, por ejemplo, durante la fase 3, la fase nocturna del día anterior, es decir, desde el último riego del día anterior al momento en el que yo voy a regar, que tengo establecido mi momento de riego, tengo un 10% de pérdida de peso, entonces lo que tengo es un 11,5% de pérdida de peso del sustrato, ¿de acuerdo? Entonces eso ya tengo que tenerlo en cuenta, porque el objetivo es que yo establezca un criterio de riego en fase 1 que me permita conseguir la misma humedad y las mismas conductividades que el día anterior, para mantener lo más estable posible las condiciones de manejo del sustrato. Si además le sumamos que cuando doy el primer riego del día tenemos aproximadamente unos 100 julios centímetros cuadrados de luz acumulada, entonces tengo que sumar esos tres factores. Tengo que sumar el factor delta de humedad o diferencia o pérdida de humedad nocturna desde el último riego del día anterior. Tengo que sumar la cantidad de pérdida de peso que tengo desde salida del sol al momento que tengo establecido como primer riego del día, y tengo que sumar la luz acumulada, es decir, la transpiración que tengo del cultivo desde salida del sol hasta ese momento del día. Si no lo hago así, entonces lo que ocurre es que me podría quedar muy corto con el riego, o si no tengo ningún tipo de criterio, lo que suele ocurrir normalmente es que la gente riega demasiado largo y en un solo riego lo que hacen es que sobresaturan el sustrato. Tienen drenajes y entonces ya cuando entramos en fase 2 ya vamos completamente desaforados de agua. Entonces, yendo al dato concreto, lo tenéis aquí en la diapositiva. En resaturación del sustrato hemos dicho que tenemos un 10% más un 1,5, un 11,5. Un 11,5% supondría que tendremos que rellenar el sustrato con 31,5 litros metro cuadrado, que serían 3.620,25 mililitros metro cuadrado, con un sustrato de unos 26 litros aproximadamente, ¿vale? En cuanto a la transpiración de la planta, teniendo en cuenta 2,5 cabezas por metro cuadrado, eso, teniendo en cuenta que tengo 100 julios centímetro cuadrado de luz, nos va a dar que vamos a necesitar unos 160 mililitros. Por tanto, unos 398 mililitros metro cuadrado que tengo que sumarle, ¿vale? Y en tres riegos vamos a tener un acumulado como máximo de unos 30 julios centímetro cuadrado. Por tanto, si a los 3.620,25 le sumo lo que la planta gasta por transpiración por metro cuadrado, que son 398 mililitros,
nos da un total de un poquito más de 4 litros metro cuadrado. Si estos 4 litros, que es lo que tengo que rellenar para que se me vaya a la misma humedad del final del día anterior, lo divido entre 4 riegos, pues me salen que cada riego tengo que aportar aproximadamente 1 litro, 1004,75 litros metro cuadrado, ¿de acuerdo? Si eso lo divido entre los goteros metro cuadrado, pues ya me salen el volumen de agua que tengo que aportar por gotero. Esto sería para hacer la primera fase de riego, que era entender que tengo que tener en cuenta lo que pierdo de humedad del día anterior, lo que gasto de humedad desde salida del sol hasta el momento del primer riego y la transpiración de la planta. Siguiente fase, nos vamos a la fase 2. En fase 2 podemos decir que lo más importante de esa fase es que ya tenemos que tener las condiciones de humedad y de conductividad en el sustrato óptimas tal y como las teníamos en el día anterior. Y entonces lo importante de esta fase es regar exactamente, dejando las pausas idóneas para no tener situaciones que aumentamos la humedad en el sustrato y aumente el drenaje y por tanto tenga caídas fuertes de la conductividad, ni al contrario, que deje demasiadas pausas, demasiada luz acumulada entre riegos y lo que haga es que el sustrato lo esté secando, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Entonces, una cuenta rápida, ¿cómo establecemos esos criterios? Lo más fácil es, si tenemos la información del hasta los 12, es cada piquito, como se ven aquí tenemos como una especie de dientes de sierra, se observa en la gráfica. Entonces cada vez que tenemos el diente de sierra en subida, eso quiere decir que estamos aportando agua al sustrato. Cada vez que lo tenemos en bajada, quiere decir que es transpiración o que es drenaje, ¿de acuerdo? Luego ya podríamos ver los casos particulares. Si la pendiente de caída es muy vertical, quiere decir que está drenando. Si la pendiente de caída es un poquito más horizontal, quiere decir que la planta está transpirando. Pero bueno, esos son otras particularidades que algún día que veamos datos reales de sistemas de monitoreo los podemos analizar. La cuestión es que si yo puedo ver exactamente cuál es el porcentaje de caída que tengo de humedad, pues digo el siguiente riego, si tengo un 2% de caída, pues el siguiente riego lo que hago es que le doy un riego para que me ajuste a un 2% de subida. Y entonces así, esa sería la forma más fácil. Esa sería la forma más fácil de mantener la humedad en el sustrato, que es decir, el mismo porcentaje de humedad que pierdo, el mismo porcentaje de humedad que voy a ganar. Pero claro, a veces se convierte un poco en tienes que estar muy activamente encima de los sistemas para ajustar bien. Por eso es importante, previamente, eso se puede hacer si tenemos en cuenta el factor luz, siempre y cuando la luz sea similar a la de los días anteriores. Entonces, teniendo en cuenta eso, si tenemos, por ejemplo, en consideración que con unas tablas se pueden hacer perfectamente los cambios desde vatios metro cuadrado, vatios metro cuadrado, julio centímetro cuadrado. Si tenemos un acumulado de 500 vatios metro cuadrado hora, esto nos da aproximadamente que tenemos 180 julios centímetro cuadrado hora. ¿Cuántos riegos he aportado ahí? Pues si tenemos 3 riegos y medio por la radiación, dice, ¿por qué 3 riegos y medio? Porque si os dais cuenta, en fase 1 tengo 3 riegos donde no tengo drenaje y a partir del cuarto riego, a mitad del cuarto riego, es cuando empiezo a tener drenaje. Por eso establezco los 3 riegos y medio. A eso lo multiplico por la radiación, que tenemos los 180 julios centímetro cuadrado hora, y entonces nos da 3,5 por 180, nos salen 360. Sí, disculpa, 630 mililitros metro cuadrado por hora. Si voy más o menos a establecer que voy a dar 2 riegos por hora en zona de máxima iluminación, pues eso se me queda que cada 30 minutos más o menos tengo que aportar unos 315 mililitros metro cuadrado. Si tengo 1,2 goteros metro cuadrado, pues nos daría que tengo que estar regando unos 263 mililitros por gotero.
¿de acuerdo? Lo que implica un riego cada unos 90 julios. Entonces, si yo tengo la máquina que me está acumulando la luz, tengo un solarímetro, yo le puedo decir a la máquina, cada 90 julios dame un riego de 263 mililitros y te aseguran que ni sube la humedad ni baja la humedad del sustrato, mantienen la humedad y la conductividad estable. Parece que es un cálculo que es complicado, pero os aseguro que si lo hacéis un par de veces, y sobre todo si lo hacéis previamente, os va a resultar un cálculo que no es nada difícil y con el cual se pueden establecer muy fácilmente la cantidad de luz que tienes que acumular y el volumen de riego que tienes que aportar para mantener la humedad y la conductividad estable, ¿vale? Esa sería la fase 2. La fase 3, para mí, desde el punto de vista del comportamiento, del balance de la planta, del manejo que le hacemos a la planta, vegetativo, generativo, para mí es la fase más importante del riego. Y fijaros que estamos hablando de una fase pasiva, donde teóricamente no hay riego. Pero yo, lo bueno o lo malo que haya hecho durante el día con el riego, lo veo en esta fase, en fase 3. Vuelvo a decir que es fase 3. Fase 3 es la diferencia de humedad entre el final del último riego del día anterior y el principio del primer riego del día siguiente. Todo lo que ocurre en ese transcurso de tiempo. ¿De acuerdo? Todo lo que ocurre en ese transcurso de tiempo es fase 3. Si no tengo demasiados métodos de control y de medida, puedo establecer algunos criterios que me pueden ayudar a entender la fase 3, cómo clavarla bien. Por ejemplo, parar los riegos de 2 a 4 horas antes de la puesta del sol. ¿Por qué? Porque yo tengo que regar y tengo que dejar que se acumule luz desde el último riego hasta la puesta del sol para que la planta me consuma todo ese agua y no encharque el sustrato, ¿vale? Si tengo un solarímetro, os diría, sin duda alguna, que en invierno aproximadamente un mínimo de 150 julios desde el último riego del día hasta puesta del sol, y en verano de 80 a 100 desde el último riego del día hasta la puesta del sol. Luego hay que tener en cuenta también, hay veces que puedes ver si me he equivocado o no me he equivocado con el último riego del día. Normalmente hay una regla que dice que si bajo un 3% de humedad del sustrato en 3 horas después del último riego, es que he terminado con el riego más o menos en una fase idónea. La siguiente diapositiva que os dejo es unas recomendaciones, más o menos un resumen de todo lo que hemos hablado de fase 1, fase 2 y fase 3, ¿de acuerdo? Entonces, ahí dejo unas recomendaciones que las podéis utilizar, donde depende de las condiciones de clima o de las condiciones de luz, ya sean días tempranos, ya sea muy temprano en la mañana o día oscuro, media mañana, media radiación, mediodía, altísima radiación, o por la tarde, ya en fase prenocturna. Ahí tenéis más o menos las intensidades luminosas en vatios metro cuadrado y las recomendaciones de mililitros metro cuadrado que tendría que regar en cada una de las fases y el número de riegos hora que tenemos que dar. Y consideraciones generales. Si quiero hacer manejos muy intensivos, muy generativos, el momento del primer drenaje del día sería por encima de las 3 horas después de la salida del sol, con radiaciones acumuladas ya de unos 400 julios centímetro cuadrado o intensidades luminosas de 600 vatios metro cuadrado en adelante. Drenaje acumulado en día nublado con baja luminosidad por debajo del 20%, días soleados nunca superar el 40%. Y porcentajes volumétricos de caída de humedad en sustrato mínimos del 10%, entre el 10 y el 20%, e incrementos de conductividad eléctrica en el centro del día de entre el 40 y el 60%.
Y bueno, con esto ya terminamos el capítulo de hoy de Voces del Agro con Grupo FICO. Esperamos que os haya resultado interesante hablar o ver las particularidades de las 3 fases de riego. Por supuestísimo, podéis comentar en redes sociales si tenéis alguna cuestión. Toda la información la vais a tener, la podéis descargar, la podéis ver por YouTube. Y si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues ahí tenemos nuestros correos electrónicos y nuestros links de redes sociales, y a través de los medios pues podéis poneros en contacto. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Chao.